predestinados por Dios, como muestra Efesios 1, y si ese fuera el caso, ¿por qué cantamos he decidido seguir a Cristo? Ya, esta pregunta, hermano, es súper interesante y no sé si lo voy a explicar también, así que le pido que me preste harta atención, hermano, pero aquí va. Para ver el texto de Efesios 1, vamos a buscarlo. Vamos a ir a Efesios 1 y vamos a leer el versículo 4 y 5. Aquí está haciendo referencia a esta pregunta. Como usted sabe, hermano, cada pregunta es anónima, entonces yo no sé qué hermano hizo la pregunta. Ya, hermano, pero Efesios 1, 4 al 5, yo le digo, hermano, si queda con alguna otra duda de lo que hemos conversado, yo le animo a conversar después, obviamente, conmigo. Podemos, hermano, estudiarlo, juntarnos, conversarlo escrituralmente. Vamos a Efesios 1, 4 al 5. Nos dice aquí la escritura lo siguiente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En este texto hay dos palabras difíciles de interpretar. Una es escoger y otra es predestinar. Son dos palabras las cuales han generado un debate interminable casi entre los cristianos. Sin embargo, vamos a entender los puntos principales de esta pregunta. Primero, quiero que recuerde bien dos cosas sobre este tema. Primero, la predestinación siempre en la escritura que se menciona en tres pasajes, no tres veces, en tres pasajes, en Romanos, en 2 de Corintios o primera, no me acuerdo bien, y en Efesios. Entonces, en estos tres pasajes que se menciona, siempre habla de creyentes. Siempre está hablando con creyentes. Y segundo, la predestinación siempre es mencionada con un propósito o con el sentido del propósito del cristiano. ¿Ya? No es como primer término la salvación del ser humano, ¿ya, hermano? Sino que es con el propósito. No quiere decir que no conlleve eso también, pero es mencionado con ese tema, con esa meta. Ahora, cuando nosotros, hermano, hablamos de predestinación y todas estas cosas, debemos saber que es algo que ha sido tan difícil para el ser humano, porque es una de esas cosas que no podemos entender a cabalidad, porque no podemos entender a cabalidad la mente de Dios. Pero vamos a ir a un texto que quiero compartir, que es en Romanos. Romanos capítulo 8, hermano. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice ahí la escritura. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que yo le decía, habla del propósito del cristiano. Dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una pregunta rápida, hermano. La glorificación es el proceso cuando Cristo venga, y es lo que va a suceder con su iglesia cuando ya la presencia del pecado no esté en nuestra vida y aquí en la tierra comience la tribulación, la gran tribulación, y la iglesia sea arrebatada al cielo y en el cielo disfrutemos el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. La pregunta es, ¿ha sucedido ahora, hermano, la glorificación? La respuesta obviamente es no. Es algo que no ha pasado. Pero ¿por qué el texto lo menciona como en pasado, como si ya hubiera pasado? Y dice también glorificó. Eso es en el pasado, hermano. Ahora, ¿por qué sucede esto, hermano? Porque la escritura está revelada desde la mente de Dios. Y lo que nosotros vemos acá es que todos estos procesos, el punto principal de que esto esté así, es que nuestra salvación está completa en el Señor. No hay ningún proceso que falte para el Señor para nuestra salvación. Porque lo que debemos saber, hermano, es que la mente del Señor es atemporal. Dios no está sujeto al tiempo, Dios no envejece, hermano, como nosotros. Dios no se va desgastando a sí mismo. Dios, es todopoderoso, soberano. Y como Dios es soberano, no está ligado al tiempo, en su plan ya ha pasado todo esto. Dios ya nos llamó, justificó, glorificó, está todo en el pasado porque en su mente estos eventos no están sujetos al tiempo. Pero en nuestra vida, sí, somos seres finitos sujetos al tiempo, hermano. Entonces lo que nosotros podemos ver, hermano, es que todos estos procesos y la idea del texto no es llevarnos a un debate sobre la predestinación, sobre el llamado, sino es
llevarnos, hermano, a una reflexión de que mi salvación ya está completamente hecha en la mente de Dios, hermano. Está completamente lograda en la mente de Dios. Yo estoy seguro en Cristo porque nadie me arrebatará de su mano, y así será hasta el día que Él me glorifique, que será o cuando yo muera o cuando Cristo venga, hermano. Ese es el propósito del pasaje, pero ha llevado a muchos a la confusión por la palabra predestinación. Para entender mejor este tema, hay un par de ejemplos que quiero compartir sobre la predestinación. Primero, cuando pensamos en la predestinación, nadie sabe que esto sea así antes de ser cristiano. Usted no va a hablar con ningún no creyente o inconverso que le diga, no, yo estoy seguro que he sido predestinado para la salvación, en 5 años más yo voy a ser salvo. Nadie sabe eso, hermano. Ningún inconverso lo piensa de esa manera. Y si podemos ponerlo de una manera, como si fuera un portón cerrado, el portón dice por fuera, para todo aquel que en él cree, salvación para todo aquel que en él cree. Cuando uno pone su fe en Cristo, el portón se abre y habla, y ahí dice predestinación. Porque aquel que pone su fe en Cristo también estaba dentro de la predestinación. ¿Ya? A lo que voy es que algo solamente para el creyente. Para que usted sepa, hermano, y ahora vamos a ir ya de lleno a la pregunta, habiendo intentado explicar un poquito el tema en la base de la Escritura, lleguemos a la pregunta en sí. ¿Por qué cantamos "Sé decidido, segura a Cristo" si somos predestinados por Dios, como muestra Efesios 1? ¿Ya? Si somos predestinados por Dios, como muestra Efesios 1, sí. ¿Por qué cantamos "Sé decidido, seguir a Cristo"? Por lo siguiente, hermano. Porque la predestinación o el plan que Dios tiene en nuestra vida, nuestra vida está en un punto pequeño del tiempo de Dios, pero ese punto pequeño del tiempo de Dios es como un barco zarpando, hermano, desde el punto A al punto B. Entonces, cuando el barco, por ejemplo, imaginando, sale un barco del puerto A el lunes a las 10 de la mañana. Llega este barco al puerto B, al punto B, el viernes a las 12 de la noche. Si está predestinado por Dios, así pasa. En el sentido de que, hablando de nuestra vida. Pero en ese intertanto, en el barco suceden muchas cosas dentro del barco. Y hay muchas cosas que suceden entre la tripulación, entre el viaje, en todo sentido. Entonces, significa que Dios no es soberano si el hombre tiene ciertas capacidades decisivas en su vida porque somos seres volitivos. Por supuesto que no, hermano. Algunos adjudican que si el ser humano tiene cierta capacidad de decisión, el ser humano es soberano y Dios no. Pero eso no es cierto, eso es antiescritural, hermano. La escritura nunca dice eso y eso es una blasfemia, hermano, literal, porque Dios no tiene que el hombre hacer exactamente cada cosa en un sentido que Dios ha planeado para que Dios sea soberano. Dios mantiene el control, aunque nosotros somos seres volitivos, sujetos a su voluntad, sujetos a la decisión, hermano. Porque la Escritura nos muestra hombres que pecaron, hombres que fallaron, hombres que se arrepintieron como 3 veces del mismo pecado, hombres que hicieron mal en muchas ocasiones y que Dios usó. La pregunta es, si Dios controla cada aspecto, ¿Dios es quien provee el pecado? Esa es la pregunta que no podrá ser resuelta en esa forma de pensamiento. Pero Dios es quien pone la meta, Dios es quien hace las cosas, pero Él es soberano, incluso dándonos la opción de la decisión. Y si somos seres volitivos, si Dios aún tiene el control, estamos hablando de un ser verdaderamente soberano. No un ser soberano, un ser verdaderamente soberano. Entonces, hermano, cuando hablamos de la salvación, ¿y por qué tenemos un pasaje que nos dice, por qué cantamos una canción que dice "He decidido seguir a Cristo"? Sabemos, hermano, y la salvación es una obra completamente del Señor. No es 99% de Dios y 1% del hombre. No, hermano, no es así. Es 100% de Dios, la obra de la salvación. Porque por gracia sois salvos, y así es, hermano. Así dice la Escritura. Sin embargo, no obstante, pero, aunque Juan 1:12 dice lo siguiente, hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo con la siguiente palabra, a todos los que le recibieron, hermano. Recibieron. ¿La obra es completamente de Dios? Sí, hermano.
como cualquier regalo que uno entrega, es completamente de la persona dadora del regalo. Sin embargo, para que ese regalo sea efectivo, tiene que ser recibido, hermano. Tiene que ser recibido. Entonces la pregunta es, si una persona, por ejemplo, un ejemplo, si una persona viene a dejar un regalo en mi casa y yo no lo recibo, la persona lo deja en el piso, pero yo no lo recibo, no lo abro nunca hasta que me muera. La pregunta es, ¿he recibido yo un regalo por más que haya llegado a mi casa? No, hermano. ¿Cómo yo me hago efectivo ese regalo? Al abrirlo, al tomarlo, al recibirlo, hermano. Así es también con la salvación. La salvación, hermano, uno la recibe del Señor. Y esa recepción incluye una decisión interna, hermano. Entonces, porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando somos salvos, debemos responder asertivamente al llamado del Evangelio. Porque Cristo, hermano, dice en Lucas capítulo 9, versículo 23 lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, si él dice sígame, alguien dice yo te sigo. Entonces, hermano, por más que aquí dice si alguno quiere, y la escritura dice que Dios es quien pone el querer como el hacer, sabemos que es de Dios, pero humanamente, hermano, hay que tomar una decisión por Cristo, porque la salvación se recepciona, hermano. No es Dios diciendo ya, a ver, todos los que son predestinados, todos los salvos, no hagan nada, total, ustedes no, obviamente van a ser salvos, por más si reciben o no, no. O sea, la escritura nos llama a recibir. La invitación a cualquier inconverso es arrepiéntete y pone tu fe en Cristo. La persona tiene que decir, no, yo quiero seguir mi vida, o no, más bien yo voy a seguir a Cristo. Por eso nosotros podemos cantar algo como la canción He decidido seguir a Cristo, porque sí es una decisión. Ahora, ¿es una obra 100% completa del Señor? Sí, hermano. ¿Es una obra también de predestinación? Sí, hermano. Pero la predestinación, la soberanía de Dios nunca anula la voluntad del hombre. Porque la Escritura nos muestra que ambas cosas están unidas, están entrelazadas y no se contradicen.